Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la cual se esté observando la siguiente videoclase. Y este pertenece al capítulo 2, nivel de organización tisular, y es la parte 2, donde vamos a explicar sobre tejido glandular y tejido conectivo. Y pues en la parte 1 habíamos indicado que los epitelios, cuando se clasifican, estos son los epitelios de cobertura y de revestimiento y los epitelios glandulares. Es sobre esto en la cual nos vamos a concentrar en ir describiendo sobre epitelios glandulares. Entonces, un epitelio glandular se ubica en la profundidad de los epitelios de cobertura-revestimiento, ¿no? Este es, por ejemplo, un tipo de epitelio de cobertura-revestimiento. Esto es lo que es la epidermis de la piel, y aquí estamos viendo, estamos marcando lo que son las glándulas sudoríparas en la piel. Ahí. Entonces, en la profundidad vamos a encontrar estos epitelios glandulares. ¿Y cuál es la función de estos epitelios glandulares? Pues la función va a ser la secreción. Las sustancias pues van a salir de estas glándulas. Eso significa secreción. Así después, una glándula es un epitelio que secreta sustancias hacia la superficie, pero también puede dirigirse a un conducto o a la sangre. Todas las glándulas del cuerpo se van a clasificar en dos grupos: las glándulas endocrinas y las glándulas exócrinas. Las glándulas endocrinas secretan hormonas. Por ejemplo, la glándula tiroides, que se encuentra en el cuello, pues va a producir tiroxina, que es por si acaso una hormona. Esta es una pequeña porción de la glándula tiroides. Este es un folículo tiroideo, y estamos viendo las células que después van a producir la hormona respectiva que hemos indicado hace un momento, que va a ser la T3. Y pues la hormona se va a desplazar hacia el vaso sanguíneo. Así son las glándulas endocrinas. Secretan sustancias, hormonas, y luego estas se dirigen hacia la sangre. Y una vez que están en la sangre, pues al final se van a dirigir a órganos que están alejados, u órganos blancos. En cambio, que las glándulas exócrinas van a secretar sus productos hacia conductos, no a la sangre, hacia conductos. Esta es la glándula sudorípara. Entonces, en esta zona se va a producir la sustancia y después va a salir esa sustancia por un conducto. Ahí está entonces ese conducto, que después se vacía en el epitelio de cobertura y de revestimiento. O a veces también, pues, si es epitelio de cobertura y revestimiento, puede ir directamente en el caso de la piel, o puede ir a un órgano que sea hueco. La glándula sudorípara produce sudor. Este sudor sale por un conducto y después se vacía en la superficie de la piel. Si las glándulas producen hormonas y además producen cualquier otra sustancia,
entonces hablamos de glándulas mixtas. Hablamos de glándulas mixtas. Y ejemplos de estos serían el testículo, el ovario y el páncreas. Entonces el epitelio glandular lo vamos a encontrar en dos formas. Tipo glándula endocrina, en la cual esta produce hormonas, y estas hormonas del líquido intersticial van a pasar a la sangre, y luego de la sangre se van a dirigir hacia diferentes regiones del cuerpo. Ojo, no pasan por un conducto. ¿Está bien? No pasan por un conducto. Hay varios tipos de ejemplos de glándulas en el cuerpo, por ejemplo, la que acabamos de describir hace un momento, que es la glándula tiroides, pero también estará por ahí la glándula pineal, la glándula paratiroides, las suprarrenales, en fin. La función de estas glándulas es el de regular actividades metabólicas y fisiológicas para mantenernos sanos, para mantenernos en homeostasis. Glándula tiroides, un segmento de la glándula tiroides llamados folículos tiroideos. Es un folículo tiroideo. En ese folículo tiroideo, por si acaso, hay células endocrinas, productoras de hormonas. Alrededor del folículo tiroideo vamos a encontrar después vasos sanguíneos. Ahí está nuevamente el folículo tiroideo con las células productoras de hormonas, las cuales van a en este caso producir tiroxina, que después se va a dirigir hacia un vaso sanguíneo. En cambio, que las glándulas de tipo exócrina también producen sustancias, ¿ya? Pero los productos de secreción de las glándulas exócrinas van a ir a conductos, ¿ya? Van a ir a conductos y después se van a desembocar en la superficie de un epitelio de cobertura y de revestimiento, como por ejemplo la piel o la luz de algún órgano hueco. Por acá está la glándula sudorípara. Aquí se va a producir sudor. Este va a salir por un conducto y después se va a vaciar en la superficie de la epidermis, de la piel. Una glándula de tipo exógena, ejemplo, sería la glándula sudorípara de la piel. Cuando hacemos un corte histológico, pues vamos a observar en su estructura, lo que es porciones de la glándula sudorípara. Estas son porciones de las glándulas sudoríparas, donde en el centro del conducto, y es el lugar donde pues el sudor que se produzca por estas células se va a vaciar en este conducto. Ahí tenemos sus núcleos respectivos de esta célula y en esquemático tenemos ahí una porción de la glándula exógena con sus células productoras, en este caso de sudor, y cuyas sustancias se van a dirigir a la luz de este conducto. Hay varios tipos de glándulas exócrinas, por ejemplo las glándulas sudoríparas, las que acabo de describir, las sebáceas, ambos están en la piel. Hay otras que están en las orejas, las glándulas tipo ceruminosas, las que producen cerumen. A nivel del tubo digestivo igual también tenemos glándulas de este tipo exócrino en el tubo digestivo. Las glándulas salivares también pertenecen a este grupo. ¿Cuál va a ser la función de estas glándulas exócrinas? Muy importante, producen sustancias que no son hormonas. Puede ser cualquier sustancia,
Si es glándula sudorípara, pues va a ser sudor, ¿ya? Va a ser sudor. Si fuera glándula salival, pues saliva, pues saliva, como ejemplos. En la clasificación del epitelio glandular a nivel anatómico, lo vamos a describir de dos maneras o en dos grupos. Las glándulas unicelulares son aquellas que están compuestos por una sola célula. Ahí está, ¿no? Una glándula compuesta por una sola célula y es, en este caso, una célula caliciforme, productora de moco. Esto es epitelio cilíndrico pseudo-estratificado, con células cilíndricas, además de tipo ciliada, y ahí está la glándula. Aquí tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 glándulas unicelulares. Después tenemos a las glándulas multicelulares. Estas también se llaman pluricelulares y están compuestas por muchas células. Ahí está. Una célula, 2, 3, 4, 5, ¿no? Igual también por acá, 1, 2, 3, 4, 5. Son glándulas multicelulares y están compuestos por muchas células. Este tipo de glándulas multicelulares se van a clasificar tomando en cuenta la siguiente característica. Vamos a encontrar conductos que se van a ramificar o que no se ramifican. Tomando en cuenta entonces el conducto de una glándula, en este caso no se está ramificando el conducto, pero a veces se puede ramificar. Otro aspecto que se toma en cuenta para poder clasificar a las glándulas multicelulares es tomando en cuenta la forma de la porción secretora de la glándula. Esta es la porción secretora de la glándula. En resumen, cuando queremos clasificar a las glándulas multicelulares, que tienen muchas células, debemos tomar en cuenta su conducto. Si es un conducto que no se ramifica o que se ramifica. Y también debemos tomar en cuenta esta zona, la porción secretora, la forma que tenga la porción secretora. Vamos a explicar esto mucho mejor en la siguiente diapositiva. Para poder clasificar a las glándulas exócrinas multicelulares, las glándulas exócrinas multicelulares, o también llamadas pluricelulares, debemos tomar en cuenta el conducto. Si tiene un conducto que no se ramifica, un conducto que no se ramifica, en color lila todo está en que no se ramifica, que no se ramifica y que no se ramifica, es un conducto único, van a ser glándulas pluricelulares de tipo exócrino, pero van a ser simples. ¿No? Entonces van a ser glándulas simples. Cuando el conducto se ramifica, cuando el conducto se está ramificando, fíjate como acá tenemos 3 caminos, ¿no? De un solo camino se forman otros 3 más. Se está ramificando el conducto. Cuando la parte lila del conducto se ramifica, la glándula exócrina va a ser compuesta. Compuesta y compuesta. Entonces las glándulas exócrinas pluricelulares van a ser de tipo simple, ¿no? Grupo simple, o van a ser de tipo compuesto, ¿no? De tipo compuesto. Si en la porción secretora
vemos que este se parece a un tubo, entonces la glándula va a ser tubular simple. Si en la porción secretora, la parte lila, vemos varios tubos, entonces va a ser tubular ramificada simple porque tiene un solo conducto. Si la porción secretora es tubular y forma además una espiral, se va a llamar tubular espirilada simple. Otra vez, si la porción secretora tiene la forma ahora de un acino o una forma circular o como un saco, se va a llamar acinar simple. Si tiene varios sacos, entonces va a ser acinar ramificada simple. Recuerda que simple es porque tiene aquí un solo conducto que no se ramifica. Si en la porción secretora, en esta porción rosada, tenemos varios tubos, ahí está, ¿no? Un tubo, dos tubos, tres tubos, cuatro tubos, tenemos varios tubos, se va a llamar tubular compuesta. Si en la porción secretora, siempre revisando la parte de color rosado, tenemos ahora sacos, por acá, varios sacos, o varios acinos, o alvéolos, se va a llamar acinar compuesta. Compuesta porque, repetimos, el conducto aquí se está ramificando. Por último, si encontramos sacos, y también encontramos tubos, en esa glándula, sacos, tubos, se va a llamar túbulo acinar compuesta, y repito, compuesta porque el conducto se está ramificando. ¿Cuáles son las glándulas simples? Entonces van a ser la tubular simple, y lo vamos a encontrar, por ejemplo, esto a nivel del tubo digestivo. Después la tubular ramificada simple, porque repito, un solo conducto que no se ramifica. En las glándulas gástricas vamos a encontrar tubular ramificada simple. Después tenemos la tubular espirilada simple. Y aquí la tubular espirilada simple, un ejemplo van a ser las glándulas sudoríparas. ¿Ya? Estas son glándulas sudoríparas, la de color azul. Y estas glándulas se clasifican como tubular espirilada simple. Tenemos después la acinar simple, acinar porque presenta un saco, simple porque hay un solo conducto que no se ramifica. Y pues el ejemplo sería la uretra del pene, uretra peniana. Por último, la acinar ramificada simple porque pues hay varios acinos o sacos y encontramos un solo conducto que no se ramifica. Y ejemplo sería la glándula sebácea. Esta zona sería la glándula sebácea, ¿no? Esto es por si acaso piel. El otro grupo de glándulas, las glándulas llamadas así, ahora sí compuestas porque tienen un conducto que se ramifica. ¿No? Un conducto que se ramifica. Tenemos la tubular compuesta. Y la tubular compuesta la vamos a encontrar en las llamadas glándulas de Cooper, este aparato reproductor masculino. Superior está la próstata e inferior la glándula de Cooper, y la glándula de Cooper tiene glándulas tubulares compuestas. Tenemos las acinares compuestas, donde hay varios sacos, se llaman compuestas porque aquí el conducto se ramifica, y el ejemplo sería la glándula mamaria. En la glándula mamaria hay glándulas acinares compuestas. Por último tenemos a las tubuloacinares compuestas, donde encontramos acinos, donde encontramos tubos,
y el conducto está ramificado. Y ejemplo sería el páncreas. En el páncreas hay este tipo de glándulas tubuloacinares compuestas. Así el epitelio glandular se va a clasificar de acuerdo a su anatomía. Y se va a clasificar de acuerdo a su función. De acuerdo a su anatomía, tenemos las glándulas simples y las glándulas que son compuestas. Acabamos de describir hace un momento. La otra clasificación es de acuerdo a su función. Entonces, de acuerdo a la forma como liberan sus sustancias, es decir, cómo liberan sus secreciones, hablamos de una clasificación de tipo funcional. Cuando la célula produce una sustancia, como por ejemplo saliva, y esta sale, eso es secreción. Bien, eso es secreción. Cuando la sustancia sale de la célula, eso es secreción. Y eso es clasificación funcional. Y en la clasificación funcional tenemos a las glándulas merocrinas como primer ejemplo. Este tipo de glándulas merocrinas, sus células, ahí estamos viendo, sus células van a liberar las sustancias en vesículas. Ahí está la vesícula, se va a llamar secretora, y ahí luego se va a liberar la sustancia. Ahí está la secreción. Ahora esta vesícula que tiene sustancias, pues se ha formado a partir del núcleo. En el núcleo se ha formado la sustancia, ha iniciado la formación de la sustancia, luego ha ido a pasar al retículo endoplasmático, posteriormente sigue la sustancia y se ha ido formando en el complejo de Golgi. En el complejo de Golgi después ya se empaqueta en forma de vesículas secretoras y ahora en la vesícula ya está la sustancia lista para salir. Eso es glándula merocrina. Se liberan sustancias en vesículas, ¿ya? En vesículas. Y la salida, además de esas sustancias de secreción, es también llamado mecanismo de tipo exócrino. Acá tenemos 3 ejemplos de glándulas merocrinas. Esto es muy importante. Aquí hay 3 ejemplos. La glándula salival, ahí glándula merocrina. Esta es la glándula salival. Ejemplo 1. Ejemplo 2, la glándula del páncreas. Y ejemplo 3, la glándula sudorípara apócrina de la piel. Recordar, glándulas merocrinas tenemos 3 ejemplos. Glándulas salivales, glándulas del páncreas y apócrinas, sudoríparas apócrinas de la piel. Seguimos hablando de la clasificación funcional. Vamos a hablar de glándulas de tipo ahora holocrina. De tipo apócrina. En el caso de las glándulas de tipo apócrina, ya la célula produce la sustancia que se va a acumular en una zona. Ahí está. Entonces la célula en su núcleo ha empezado a elaborar la sustancia, ha pasado por el retículo endoplasmático, después el aparato de Golgi y se ha ido acumulando en una zona de la célula. Y luego esa zona de la célula, esa porción de la célula se libera.
La porción eliminada de la célula después se convierte en la secreción. Eso es ejemplo de glándula de tipo apócrina. Existe secreción de una parte de la célula. Ahí está. Esta zona se va a liberar y eso va a ser después una porción que se elimina en la célula. Secreción. Tenemos un solo ejemplo en este tipo de glándulas apócrinas y es la glándula mamaria. En el otro había 3. Aquí hay un solo ejemplo. Otro tipo de glándula, de acuerdo a su función, son las famosas holocrinas. Y aquí sucede que la célula produce la sustancia, ahí está la sustancia, y después la célula madura y después muere, y al morir va a liberar las sustancias, ¿ya? Va a liberar las sustancias. De modo que después al morir se convierte en un producto de su propia secreción. Bueno, y después la célula que haya muerto, pues va a ser reemplazada por otra nueva, por división celular. Aquí también tenemos un solo ejemplo, que sería la glándula sebácea. La glándula sebácea de la piel. Y bueno, con eso hemos terminado lo que es epitelios. Ahora vamos a describir y nos vamos a enfocar en lo que es tejido conectivo. Vamos a decir lo siguiente de los tejidos conectivos, ¿ya? De todos los tejidos que hemos indicado, este es uno de los más abundantes. ¿Ya? De todos los tejidos que hemos explicado, este es uno de los más abundantes. ¿Y qué tejidos hemos explicado? En el anterior video vamos a ver que, pues, hemos hablado de tejidos epiteliales, hemos hablado de epitelios, que es lo mismo. Hemos mencionado el tejido conectivo o de conexión, que en este momento vamos a explicar en mucho detalle. Después está el tejido muscular y después tenemos el tejido nervioso. Pues de estos 4 tipos de tejidos, pues este tejido conectivo es uno de los más abundantes. El más abundante, recuerda, es el de los epitelios, es el que más abunda en el cuerpo. Tienen varias funciones estos tejidos conectivos, pero los podemos resumir de la siguiente manera. Los tejidos conectivos van a unir un tejido con otro. Esto es epitelio, esto es capa subcutánea, y entre ellas está la dermis, y aquí hay tejido conectivo, y va a unir esta capa con esta otra capa. Así son los tejidos conectivos. Mantiene unidos a otros tejidos, además los sostiene y va a reforzar su estructura. El hueso tiene tejido conectivo en su estructura, y el hueso pues nos da protección. Los huesos de la caja torácica van a proteger, por ejemplo, el corazón. Así, el hueso, al ser y tener tejido conectivo, pues protege y aísla órganos internos. En los músculos, el tejido conectivo puede formar compartimientos para poder separarlos. La sangre también pertenece al tejido conectivo. ¿Ah? Así que entonces, pues el tejido conectivo puede ser el primer medio de transporte, el principal medio de transporte del organismo. El tejido conectivo es capaz de almacenar también grasa, de modo que es una buena fuente de reserva de energía. Los glóbulos blancos pertenecen también al tejido conectivo y estos nos otorgan defensa contra microorganismos. Por eso el tejido conectivo es una principal fuente de las respuestas inmunes. La defensa de nuestro cuerpo contra enfermedades producidas por microorganismos. ¿Cuáles son las características de
los tejidos conectivos, ¿no? Características generales del tejido conectivo. Anatómicamente, el tejido conectivo está compuesto por células y está compuesto por matriz extracelular. Así, sencillito. Así está conformado el tejido conectivo anatómicamente. Está compuesto por células y matriz extracelular. Y acá están las células. Estas son células adiposas. Ahí están las células. Estos son macrófagos. Acá tenemos los fibroblastos. Así. El otro componente es la matriz. Y esa matriz extracelular está compuesto por fibras y por sustancia fundamental. Bueno, y las fibras van a fortalecer y sostener tejidos conectivos. ¿Y cuáles son esas fibras? Esas fibras van a ser las fibras de colágeno, en color azul, que le vamos a llamar las fibras A. Después tenemos a las fibras de tipo elástica, que serían estas, las fibras de tipo elástica, que la vamos a llamar después fibras de tipo B. Y después están las fibras de tipo reticular, en color lila, que después la vamos a llamar de tipo C. Así es la matriz, está compuesto por fibras. Las fibras de colágeno, las fibras de tipo elástica y las reticulares. Además tiene sustancia fundamental, la matriz. Esta sustancia fundamental es la que va a determinar las cualidades y las funcionalidades de los tipos de tejido conectivo. Y vamos a encontrar una sustancia muy característica en esta sustancia fundamental, que serían los proteoglicanos. En la imagen, la sustancia fundamental pues sería todo el espacio ocupado por el color naranja. Ahí, esto sería la sustancia fundamental. El tejido conectivo consiste en células, consiste en matriz. La matriz tiene fibras y además sustancia fundamental. Características generales del tejido conectivo, eso es lo que estamos explicando. Y también vamos a decir que una de las características es que el tejido conectivo está más irrigado, es decir, tiene sangre. Y ahí están los vasos sanguíneos del tejido conectivo. Pero hay excepciones, por ejemplo, en el cartílago, en el pabellón auricular, ahí no hay sangre, ¿ya? Ahí no hay irrigación. Entonces, el excepto sería los cartílagos y también los tendones. Son lugares donde no hay sangre, pero que pertenecen al tejido conectivo. Otra característica del tejido conectivo es que tiene nervios. Hay inervación, pero no vamos a encontrar nervios otra vez en los cartílagos. Por último, los tejidos conectivos no se ubican en superficies corporales. No es que lo vamos a palpar. El tejido conectivo está compuesto por células y matriz. El tejido conectivo tiene sangre, menos en el cartílago y en el tendón. Ahí no hay. Tiene nervios, menos en los cartílagos. ¿Qué células hay en el tejido conectivo? Bueno, hay dos tipos de células, primeramente. Las llamadas células embrionarias, que estas se van a formar en la etapa embrionaria, se van a llamar células del mesénquima, que nosotros vamos a aprender como células cero. Y estas son las que van a dar origen después al tejido conectivo. Y el otro grupo de células están presentes y en la etapa madura. ¿Ya? Así después en la etapa madura vamos a encontrar en el tejido conectivo las siguientes células en la etapa madura. Las células inmaduras, llamados con el sufijo blasto al final, ¿ya? Las células inmaduras que van a llevar el sufijo blasto al final, como por ejemplo los fibroblastos. Bueno, estas células inmaduras se dividen
van a secretar matriz. Esa es la característica de estas células que son inmaduras, que pues tienen esa capacidad de poderse dividir y además producen y secretan después matriz. En cambio que las células inmaduras, las células que son inmaduras, pues se pueden dividir, pueden secretar matriz, pero su función es más que todo como una mujer controlar y como un hombre mantener. Pero van a controlar y van a mantener lo que es la matriz extracelular. Eso es lo que van a hacer. Entonces las células inmaduras llevan el sufijo blasto al final como fibroblasto, o si es una célula madura, pues al final de célula, sufijo, tendrá la denominación de cito, como por ejemplo mastocito. Otra vez, si la célula se llama fibroblasto, este es un fibroblasto, el término blasto me hace referencia a una célula inmadura. Este es un mastocito. Este es un mastocito. Cito, ¿no? Cito. Entonces, si termina en cito, va a ser una célula madura. Cito, célula madura. Blasto, célula inmadura. El tejido conectivo está formado por células. El tejido conectivo está formado por matriz extracelular. ¿Cuáles son las células? Tenemos ahí las células 1, llamados los fibroblastos, que serían estos. Los fibroblastos son células planas, son células grandes, tienen aquí ramificaciones, ¿no? Son los que van a abundar y se encuentran prácticamente en todos los tejidos conectivos generales. La célula 1, fibroblasto. La célula 2, macrófago. En realidad estas son células que van a realizar fagocitosis, derivan de los monocitos, y tenemos dos tipos de estos macrófagos, de estas células 2. Tenemos macrófagos que son fijos, ahí, macrófagos que son fijos y macrófagos que son circulantes. Aquellos que sean macrófagos fijos, como su número dice, pues van a ser fijos, se van a quedar en esos lugares donde están. Por ejemplo, en los pulmones. En cambio, aquellos que son macrófagos circulantes se van a mover, se van a desplazar a lugares donde haya infección o inflamación. Y ahí luego van a realizar fagocitosis. Van a tragarse un microorganismo. Célula 3, célula plasmática, lo estamos viendo por acá. Es un tipo de glóbulo blanco. Está prácticamente en muchos lugares, ¿no? Pero en especial está en el tubo digestivo y las vías respiratorias. Y este tipo de células además produce unas proteínas llamadas anticuerpos. Célula 1, fibroblasto. Célula 2, macrófago. Célula 3, célula plasmática. Célula 4 es el mastocito, una célula grande, que también vamos a encontrarlo en respuestas inflamatorias, lugares donde haya seguramente lesiones o infecciones, y pues nos ayuda a matar bacterias, como los macrófagos y como las células plasmáticas, ¿no? Estas igual también ayudan a matar bacterias. Las van a ingerir y después las van a destruir. Y están presentes en los vasos sanguíneos, estos mastocitos en abundancia. Célula 4, mastocito. Célula 5, este es el adipocito, y este es el que va a almacenar en su parte central lo que es grasa. Lo que es grasa, almacenan triglicéridos.
Célula 6, los leucocitos, ahí están dos tipos de leucocitos. Uno es el neutrófilo, ahí, el neutrófilo, y el otro es el eosinófilo, acá, el eosinófilo. En realidad estas son células blancas, ¿ah? Son un tipo de glóbulos blancos también estos leucocitos, tanto los neutrófilos como también los eosinófilos. Y este tipo de neutrófilos atacan microorganismos que nos causan infección, los van a atacar. Es más, son los primeros en dirigirse a lugares donde haya infección por microorganismos. En cambio que los eosinófilos también van a lugares donde hay infección, pero infección provocada por gusanos, por ejemplo, ¿no? Por parásitos. Y también participan en reacciones de tipo alérgica. Algunas sustancias que hayan ingresado al cuerpo, pues ahí van a aumentar este tipo de eosinófilos su número. Célula 4, mastocito. Célula 5, adipocito. Célula 6, neutrófilos y eosinófilos. El tejido conectivo está formado por células, hemos indicado, ¿no? La célula 0, la célula 1, la 2, la 3, la 4. Bueno, y el segundo componente del tejido conectivo sería la matriz. Y la matriz está formado por sustancia fundamental y por fibras. La sustancia fundamental va a ser de color naranja acá. Esta va a ser la distribución de color naranja, vamos a encontrarlo por acá. Y pues su función es sostener y unir células. Esta célula con esta las va a unir, las sustancias naranjas las va a unir, las va a sostener. Es el lugar donde vamos a encontrar agua, pues en esta parte naranja vamos a encontrar agua. Va a permitir el intercambio de sustancias entre una célula y otra célula, intercambio de sustancias. Ahora, su consistencia, y esto lo vamos a marcar de la siguiente manera: la consistencia ahí, de la sustancia fundamental depende obviamente de su composición y puede ser líquido, puede ser semilíquido, puede ser gelatinoso o puede ser calcificado. Esto es muy importante mencionarlo. ¿Está bien? La sustancia fundamental puede ser líquido, puede ser semilíquido, puede ser gelatinoso y puede ser calcificado. Ahí. Así puede ser la sustancia fundamental. Y aquí pues en color naranja aparentemente sería más líquido, ¿no? Sería más líquido ahí en este dibujo. Cuando se amplía una zona de esta parte naranja, que sería la sustancia fundamental, vamos a ver estructuras que se parecen a gusanos de 100 pies. Bien, pues cuando ampliamos esta zona con el microscopio, vamos a observar estas moléculas que se parecen a un gusano de 100 pies. Esto es lo que hay en la sustancia fundamental. Estos famosos gusanos que se parecen a 100 pies, llamados proteoglicanos. Y cuando ampliamos una zona de estos proteoglicanos, vemos luego otras estructuras más, que lo voy a describir a continuación. Entonces, la sustancia fundamental era la parte naranja que hemos indicado hace un momento. Y en cuanto a su composición, vamos a encontrar agua como punto número 1. Como punto número 2, vamos a encontrar moléculas orgánicas complejas. Vamos a encontrar moléculas orgánicas complejas, es decir, las famosas MOC.
moléculas orgánicas complejas. Y estas moléculas orgánicas complejas, a su vez, están compuestas por ya sea polisacáridos o ya sea proteínas. Otra vez, la sustancia fundamental era la parte naranja que hace rato hemos visto, está compuesto por agua y moco, moléculas orgánicas complejas, que son polisacáridos y proteínas. Estos son los polisacáridos que vamos a encontrar en la sustancia fundamental. Van a ser los glucosaminoglicanos, que serían los siguientes: el condroitin sulfato, ahí, vamos a buscar por acá, condroitin sulfato, estamos hablando ya de glucosaminoglicanos, ¿no? Entonces este es el condroitin sulfato. Otro componente de los glucosaminoglicanos es el dermatán sulfato. No está en el dibujo, lo vamos a marcar de la siguiente manera. Ahí está, este sería el dermatán sulfato. Bueno, ahí está, el dermatán sulfato. El otro tipo de glucosamino sería el queratán sulfato. Ahí está, así recién está ahí ese queratán sulfato, ¿no? El dibujo estaría por acá en rayas negritas. Y también por acá están las rayas negritas, ¿no? El queratán sulfato. Por último, otro glucosaminoglicano es el ácido hialurónico, que estaría por acá, el ácido hialurónico. Pero este condroitin sulfato, que sería el dermatán sulfato, que le hemos marcado hace un momento, más el queratán sulfato, que serían las rayitas pequeñas, pues van a formar todos proteoglicanos. Bueno, entonces el condroitin sulfato, dermatán sulfato, queratán sulfato van a formar después proteoglicanos. Ahí está, dice proteoglicano. Esto sería proteoglicano, proteoglicano y proteoglicano. ¿Qué hay en los proteoglicanos? Ya sabes. Condroitin sulfato, dermatán sulfato, queratán sulfato. Y estos después se van a unir a esta proteína. ¿Ya? Se van a unir después a esta proteína. Ahí está. El condroitin sulfato, el dermatán sulfato se van a unir a esta proteína para formar después los proteoglicanos. Y después de estos proteoglicanos, a través de esta proteína se van a unir al ácido hialurónico. Ahí está ese ácido hialurónico. Este es muy importante porque esta zona azul, llamado ácido hialurónico, a la sustancia fundamental le va a dar una consistencia viscosa y además resbaladiza. El condroitin sulfato se encuentra en el cartílago, se encuentra en el hueso, se encuentra en la piel y en los vasos sanguíneos. El dermatán sulfato, dermatán dice, ¿no? Piel, no me acuerdo. Los tendones, vasos sanguíneos, válvulas del corazón. Queratán sulfato, córnea. Queratán, córnea, ¿no? Y también hay en el hueso y en el cartílago. Entonces, la sustancia fundamental debe tener varias sustancias, ¿no? Entre ellas, ya hemos indicado hace un momento, pues está el ácido hialurónico, que en el dibujo pues sería el ácido hialurónico. Es viscoso, es resbaladizo y pues tiene varias funciones, como por ejemplo unir las células, lubrica articulaciones, contribuye a mantener la forma del globo ocular, ayuda a la migración de fagocitos. Y hay una sustancia llamada la hialuronidasa, y esta hialuronidasa, cuando está presente, pues destruye este ácido hialurónico, lo va a destruir. Esta parte en color verde lo destruye. Y luego también todos estos proteoglicanos se van a separar. Y así luego la sustancia fundamental ya no va a ser
viscoso, sino que va a ser más líquido. Cuando se destruya este ácido hialurónico por la hialuronidasa, ya cuando esto se destruya, la sustancia fundamental va a ser ya no viscoso, ya, sino que va a ser más líquido. ¿Dónde se produce hialuronidasa? Se produce o es producido por los espermatozoides, es producido por los glóbulos blancos y es producido por las bacterias. Estas bacterias destruyen esta zona, el ácido hialurónico, produciendo hialuronidasa. Entonces, la sustancia fundamental tiene agua, tiene moléculas orgánicas complejas, ¿no? A diferencia. Dentro del grupo de las moléculas orgánicas complejas están los polisacáridos. Y después están las proteínas. ¿No? Dentro de los polisacáridos, y bueno, pues están los famosos glucosaminoglicanos, y entre estos hemos indicado a lo que es el ácido hialurónico como representante principal. Dentro de las MOC también están las proteínas, y estas proteínas son proteínas de adhesión, y la más importante sería la fibronectina, que la estamos viendo por acá, el cual va a unir fibras que se encuentran por fuera de la célula con fibras que están por dentro. Y este es un video, una videoclase un poco larga, así que en este momento, si desean, ustedes pueden pausar el video y descansar un momento y luego volver nuevamente a la explicación del tema. Y hemos vuelto, ¿no? Hemos vuelto. Hablemos y continuemos describiendo sobre la matriz. Describiendo sobre la matriz. Se ha indicado que la matriz estaba compuesto por sustancia fundamental. Hemos hablado harto hace un momento. Y el segundo componente de la matriz son las fibras. Tenemos tres tipos de fibras. Las fibras de colágeno, que serían estas en color azul, las fibras de colágeno. Estas son resistentes al estiramiento, además son flexibles. Por eso permite y otorga al cuerpo la flexibilidad correspondiente. Fíjate cómo este cuerpo aquí está en esta posición, y pues esto es gracias a la flexibilidad que otorga el colágeno. Son fibras de tipo A. Sus propiedades varían de un tejido a otro. La vamos a encontrar en los cartílagos asociados con el agua, así como una almohadilla. También está presente en haces, en el tejido conectivo denso, por ejemplo reticular, vamos a encontrar fibras de colágeno. Y la composición de estas fibras en color azul de colágeno, pues está compuesto por una proteína que lleva el mismo nombre, se llama colágeno. Las fibras de colágeno están compuestas por colágeno, por proteínas colágeno, y estos representan el 25% en el cuerpo. Es una de las proteínas que más abundan en el cuerpo, el colágeno. Lo vamos a encontrar en lo que es el hueso. Lo vamos a encontrar en lo que va a ser el tendón, el cartílago, ¿no? Cercano al hueso. Y también lo vamos a encontrar en los ligamentos. ¿Ah? Hueso, cartílago, tendón, ligamento. HCTL. Hueso, cartílago, tendón y ligamento. Y vamos a encontrar colágeno en abundancia. Y acá tengo una imagen en donde estoy viendo músculo y hueso. Un tendón une músculo con hueso. Acá tengo hueso,
y hueso, y pues el ligamento une hueso con hueso. En los tendones, en los ligamentos, vamos a encontrar el colágeno. Estos son ligamentos del tobillo, que unen hueso con hueso. Cuando estos se estiran o se van a torcer, hablamos de un esguince. Un esguince es una torsión o estiramiento de un ligamento. Y el lugar donde se producen este tipo de esguinces con mayor frecuencia son en esta zona, la zona del tobillo, la zona del tobillo. Ahí tenemos un esguince de tobillo, donde ha habido una torsión. Esa zona pues presenta después una inflamación, se hincha, puede haber en esa zona un hematoma, un lugar donde pues se haya roto un vaso sanguíneo, haya sangre. Cuando estos ligamentos se torsionan o se estiran, hasta pueden romperse y tardan en curar. ¿Por qué tardan en curar? Porque pues no hay sangre, ¿no?, en esos lugares, en esos tendones, pues tarda en curar. Y muchas veces, cuando ya no cura, necesitamos una cirugía. El uso de tacos, si es que uno no lo sabe manejar, pues puede provocar estos esguinces. Sigamos hablando de fibras. Sigamos hablando de fibras. Hablemos de las fibras de elastina, que serían en el dibujito en color naranja. Estarían aquí estas fibras de elastina. Son más delgaditas y van a formar redes fibrosas. Y estas fibras en color naranja se pueden estirar, como estamos observando por acá, se pueden estirar sin romperse, ¿no? Sin romperse. Aunque si la presión es obviamente pues mucha, podemos ocasionar esto, pero generalmente no sucede. En situaciones normales me refiero. Entonces se puede estirar hasta un 50% de su tamaño. Y esto se debe gracias a que tiene este tipo de fibras de elastina, tiene una proteína llamada la elastina. Una vez que se estira, pues retorna a su tamaño normal, recupera su forma original, y a eso llamamos después elasticidad. Bien, a eso después llamamos elasticidad. Así, después la elastina pues permite en el cuerpo la elasticidad. Estirar, aumentar su longitud, y después, cuando ya no hacemos presión o tensión, vuelve a su tamaño normal. Eso es elasticidad, y eso es gracias a las fibras de elastina. ¿Qué tienen estas fibras de elastina? Pues tienen elastina y además tienen fibrilina, que esta fibrilina le va a otorgar además fuerza a la fibra y le va a otorgar además estabilidad. ¿Dónde vamos a encontrar? Pues la vamos a encontrar en la piel, obviamente, ¿no? La vamos a encontrar en los vasos sanguíneos, la vamos a encontrar en ese tejido, en el tejido pulmonar vamos a encontrar mucho de estas fibras elásticas, que después esto va a permitir la inhalación y la exhalación en la respiración, tanto en hombre como en mujer, obviamente. Estamos hablando de fibras. Las fibras C serían las reticulares, serían estas fibras en color lila. Estas zonas serían las fibras C. Estos son un poco más delgados, ¿ya? Son un poco más delgados y están formados también por colágeno. ¿Ya? Esta es su composición de estas reticulares. Colágeno y además glicoproteínas. Y estas fibras reticulares van a formar, ahí estamos viendo, como un sostén, ¿ya? Pero no un sostén para las boobies, sino un sostén para estas estructuras, para el vaso
y para los ganglios linfáticos, el vaso que se encuentra en la cavidad abdominal, ¿no? Y los ganglios linfáticos que se encuentran en los pliegues de la ingle y también en las axilas. Así las fibras reticulares van a formar una red alrededor de las células, una red alrededor de las células, de fibras nerviosas y también de músculos listos. Van a proporcionar, y esto es muy importante repetirlo, como un sostén hemos indicado, y además van a formar, aparte de este sostén que hemos indicado, estamos repitiendo varias veces, para el vaso y para el ganglio linfático, van a formar parte de la membrana basal. Esto hay que revisarlo en epitelios, en el video 1 de este capítulo. También abunda en el tejido conectivo reticular y va a ser base de sostén, ¿no? En este caso del vaso, y otras estructuras más. ¿Qué estructuras? El ganglio linfático. El tejido conectivo está compuesto por células. Células 0, 1, 2, 3, 4, ¿no ven? Ahí están las células. Ahí están las células. El tejido conectivo está formado por la sustancia fundamental. La matriz extracelular. Y esa matriz ahora sí tiene la sustancia fundamental. ¿No? Tiene la sustancia fundamental, que sería esta zona, en color naranja en este dibujo, ¿no? La sustancia fundamental. Y además tiene fibras. Solamente para aprendizaje hemos dicho fibras A, fibras B y fibras C. Porque no son, por si acaso, no se llaman las fibras A, fibras B, fibras C, solamente por aprendizaje. ¿Cuáles son las fibras A? Son estas, las de colágeno. ¿Cuáles son las fibras de tipo B? Pues son las fibras elásticas, ¿no? Estas son las fibras elásticas. ¿Cuáles son las fibras C? Pues las fibras de tipo reticular, que serían estas, las reticulares. Es un dibujo del tejido conectivo con sus células y con su matriz correspondiente. Hay que recalcar, y hemos explicado esto hace un momento, que los fibroblastos son células más numerosas en el tejido conectivo. Hablemos de la clasificación de los tejidos conectivos. Los tejidos conectivos se van a clasificar en dos categorías. O vamos a clasificar los tejidos conectivos de la siguiente manera. Tejido conectivo embrionario es aquel que se encuentra en el embrión, y este es del momento en el cual hay la fecundación del óvulo con el espermatozoide hasta las primeras 8 semanas, y después de 2 semanas el producto ya se llama feto. Entonces el tejido que se va a formar en el embrión y en el feto se va a llamar tejido conectivo embrionario. Y hay dos tipos de tejidos conectivos embrionarios, o dos categorías, ¿ya? El tejido conectivo mesenquimatoso y el tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo embrionario se forma en el embrión y en el feto. Son dos: tejido conectivo mesenquimatoso, tejido conectivo mucoso. En cambio, que el tejido conectivo maduro, pues está presente ya desde que se nace, después del nacimiento, y se prolonga durante toda la vida. Está presente este tejido conectivo maduro. Presenta las siguientes categorías, son 3 categorías del tejido conectivo maduro. El tejido conectivo propiamente dicho, por acá, que es flexible, con sustancia fundamental viscosa y fibras. Después el tejido conectivo, así como un sostén, tejido conectivo de sostén, que sostiene y protege tejidos blandos. Y el tercer tejido sería el tejido conectivo líquido. Pues ahí están después las subdivisiones de estas categorías, que lo voy a explicar dentro de un momento. El tejido conectivo se clasifica en tejido conectivo embrionario,
tejido conectivo maduro. El tejido conectivo embrionario tiene dos categorías: el tejido conectivo mesenquimatoso y el tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo maduro tiene tres categorías: el tejido conectivo propiamente dicho, el tejido conectivo de sostén y el tejido conectivo líquido. El tejido conectivo se clasifica de la siguiente manera: tejido conectivo embrionario, en el embrión del feto, tiene dos categorías: mesenquima y tejido conectivo mucoso. El tejido conectivo también se va a clasificar en tejido conectivo maduro. El tejido conectivo maduro tiene las siguientes categorías, son tres categorías: la categoría de tejido conectivo propiamente dicho, el tejido conectivo de sostén y después el tejido conectivo líquido. El tejido conectivo propiamente dicho se va a clasificar en dos. El tejido conectivo de sostén después se va a clasificar en dos. Y el tejido conectivo líquido después se va a clasificar en dos. El tejido conectivo propiamente dicho se va a clasificar en dos, hemos indicado, ¿no ve? En los llamados tejidos conectivos laxos y los llamados tejidos conectivos densos. Ahí está. Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso. El tejido conectivo laxo después se va a clasificar en tres subcategorías, al igual que el tejido conectivo denso se va a clasificar en tres categorías. ¿Cuáles son las tres categorías del tejido conectivo laxo? Tejido conectivo aerolar, tejido conectivo adiposo, tejido conectivo reticular. ¿Cuáles son las tres categorías del tejido conectivo denso? Tejido conectivo denso irregular, el irregular y el elástico. En cambio, que el tejido conectivo de sostén, hemos indicado que se dividía luego en dos, y esos dos luego van a ser los cartílagos y el tejido óseo. De los cartílagos hay tres. El cartílago hialino, el cartílago y elástico. Y el tejido óseo es dos nada más: el compacto y el esponjoso. Por último, el tejido conectivo líquido en sangre y en linfa. Esto hay que revisarlo varias veces, hay que verlo varias veces y memorizarlo. Por eso estamos grabando estos videos, para que ustedes los puedan ver varias veces y después ustedes puedan ir memorizando. Vamos a describir a continuación lo más resaltante de todos estos tejidos que hemos visto en la clasificación. Hemos indicado que los tejidos conectivos se van a clasificar en tejido conectivo embrionario y tejido conectivo maduro. El tejido conectivo embrionario tiene dos categorías, el tejido conectivo maduro tiene tres categorías. El tejido conectivo embrionario incluye el mesénquima, que está formado por células cero. Las células cero son las células mesenquimáticas. Ahí está el embrión, una parte del embrión visto con microscopio, donde estamos viendo aquí la sustancia fundamental. Ahí están las células cero, las mesenquimatosas, y luego estas fibras, ¿no? Las fibras C, vamos a encontrar por acá, que son fibras de tipo reticular. En la imagen estamos viendo el mesénquima con las células cero, las células mesenquimáticas, después las fibras y la sustancia fundamental, que en este caso va a ser semilíquida la sustancia fundamental. ¿Dónde encontramos este tipo de mesénquima? En el embrión, debajo de la piel del embrión en abundancia y también en los huesos. Aunque en los adultos también tenemos mesénquima, pero en los vasos sanguíneos. Esto lo voy a remarcar porque es importantísimo, pues estos tejidos conectivos embrionarios tienen la función de formar otros tejidos. ¿Ya? El resto de los tejidos se van a formar entonces a partir del mesénquima. El otro tipo de tejido conectivo embrionario sería el mucoide. Y este mucoide solamente se encuentra en esta zona, que parece pene, pero no es pene.
se llama cordón umbilical. Solamente ahí está el tejido conectivo embrionario. Cuando se ve una zona de este tejido, de este cordón umbilical, vamos a encontrar por acá fibras de colágeno. Vamos a encontrar células de tipo 1, fibroblastos, y una sustancia fundamental, gelatinosa. Ahí están las células, son células 1. Las fibras son las fibras de colágeno. Sustancia fundamental, gelatinosa viscosa. Por ahí, ¿no? La sustancia fundamental. ¿Dónde encontramos? Cordón umbilical. Solamente ahí. ¿Ya? Cordón umbilical. ¿Ya? En el feto. Su función va a ser el de sostener la estructura del cordón umbilical. Esos son los tejidos conectivos embrionarios. Ya vamos finalizando la presente videoclase. Vamos a hablar de tejidos conectivos ahora maduros. Hemos indicado que los tejidos conectivos maduros tienen 3 categorías. El tejido conectivo propiamente dicho, el tejido conectivo de sostén y el tejido conectivo líquido, ¿no? Pues el tejido conectivo propiamente dicho. Y este a su vez después se clasificaba en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Entonces, ¿cuáles son los tejidos conectivos laxos? Primeramente hay que decir que el tejido conectivo propiamente dicho, pues es flexible, tiene una sustancia fundamental viscosa y con muchas fibras. Eso vamos a ir describiendo en este tejido conectivo propiamente dicho. Que vuelvo a repetir, van a ser luego los laxos y los densos. En el grupo de los tejidos conectivos laxos tenemos luego 3 subdivisiones. 1, 2 y 3. ¿Cuáles son esas 3 subdivisiones? El tejido conectivo aerolar va a ser 1. Vamos a encontrar aquí todas las células. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19. Ahí está. Entonces ahí están todas las células. Están los mastocitos, están los fibroblastos en color verde, están todas las células en el tejido conectivo aerolar. ¿Ya? Desde la 1 hasta la 6 que hemos aprendido. Están todas las fibras en el tejido conectivo aerolar. O sea, están las fibras elásticas, están las fibras reticulares, están las fibras de colágeno. Los 3 tipos de fibras, A, B y C. Su consistencia es semilíquida. ¿Ya? Su consistencia es semilíquida. Y pues el conditinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato, pues junto con el ácido hialurónico le va a otorgar esa característica al tejido conectivo aerolar. Esto es esquemático, esto se ve con el microscopio óptico y el lugar donde se ha hecho el corte para visualizar es la capa subcutánea. Es el ejemplo principal de tejido conectivo aerolar. Tejido conectivo aerolar. ¿Dónde vamos a encontrar? En la capa subcutánea, que es esta zona. Que por si acaso esto no pertenece a la piel, porque la piel solamente está conformado por lo que es la epidermis y la dermis. ¿Ya? Entonces la capa subcutánea, ahí hay tejido conectivo aerolar. Además vamos a encontrar en venas, arterias y nervios, en mucosas y muchos órganos más. ¿Ya? Y es el que más abunda, por eso se llama también sustancia de empaque, y en algún examen pues habíamos visto preguntas sobre tejido conectivo aerolar y nos indicaban que era una sustancia de empaque, porque pues, abunda en los tejidos del cuerpo. Su función va a ser resistencia, elasticidad y sostén. Estamos hablando de tejido conectivo laxo, hemos hablado del aerolar. Ahora vamos a hablar del siguiente tipo de tejido laxo, que es el tejido conectivo adiposo. El tejido conectivo adiposo tiene células simples, o sea, tiene estas células llamadas adipocitos, ¿ya? Llamadas adipocitos. Ahí está el adipocito con su núcleo respectivo, ¿no? Ahí está el adipocito con su núcleo respectivo. Le encontramos en forma de tejido adiposo blanco y tejido conectivo
adiposo pardo a esta célula 5. En esos dos tipos de tejido adiposo, en el blanco y en el pardo. Y en el pardo pues abunda en el feto y en el lactante. La consistencia de este tejido conectivo grasoso o adiposo es semisólido y se ubica junto con el tejido conectivo aerolar. Lo vamos a encontrar en la capa subcutánea, es decir, por debajo de la piel está presente la capa subcutánea, hay tejido conectivo adiposo. También está alrededor del corazón, como en la imagen estamos viendo, la grasita pues existe, ¿no? En el riñón, en el hueso, articulaciones y el globo ocular. Su función va a ser el de darnos protección y sostén a estructuras que están o que ahí rodeando. También va a reducir la pérdida de calor y reserva de energía. Cuando uno tiene más grasa, pues se van a formar más vasos sanguíneos y esto puede provocar hipertensión. O sea, aquellas personas que pues son más gorditos o gorditas, pues van a tener más vasos sanguíneos y esto puede provocar después mayor presión en vasos sanguíneos, lo que se conoce como hipertensión. Hay dos tipos de tejido conectivo, ¿no? El blanco que está en el maduro y el pardo que está en el feto y el lactante. Entonces el pardo tiene más irrigación, ¿ya? Y su color más que todo se debe a las mitocondrias que están pigmentadas. Seguimos hablando de tejidos conectivos maduros, tejidos conectivos propiamente dichos, tejidos conectivos laxos, ¿no? Y este es el tercer tipo de tejido conectivo laxo, tejido conectivo aerolar. Este es un ganglio linfático. Vamos a encontrar aquí en una parte del ganglio linfático lo que son estas estructuras en color azul, son las fibras reticulares, las fibras C, y además este tejido conectivo aerolar tiene células reticulares, que serían estas en color rosado, ¿no? Sus células reticulares. Ahí está, ¿no? Varias células reticulares hay en el tejido conectivo reticular, ¿no? Y están luego las fibras en color azul están por acá. Así es el tejido conectivo reticular. Tiene fibras reticulares, por ahí, tiene células reticulares. La vamos a encontrar en el ganglio linfático, vamos a encontrar en vasos, perdón, en el hígado, ¿no? En el vaso, así como un sostén formando. Después también está en la médula ósea roja, en la membrana basal y vasos sanguíneos. Su función va a ser el de formar un estroma, así como un sostén, ¿ya? También va a ser función del tejido conectivo reticular, unir músculo liso, va a filtrar células, específicamente a nivel del vaso. El tejido conectivo reticular va a filtrar células viejas, y en los linfáticos el tejido conectivo reticular pues va a eliminar microorganismos. Recomendaciones: ir viendo varias veces este video para que se familiaricen con, primero, qué tipo de células y fibras hay, ¿no? ¿Qué contiene? Luego, la ubicación de ese tejido conectivo. Y por último, la función. El tejido conectivo propiamente dicho se clasificaba en tejidos conectivos laxos, ¿no? Después, tejidos conectivos ahora densos. Los tejidos conectivos laxos eran tres: el tejido conectivo aerolar, el tejido conectivo adiposo y el tejido conectivo reticular. Los densos igual también son tres: tejido conectivo denso, regular, tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo elástico. Entonces vamos a hablar del tejido conectivo denso y regular. Estos tejidos conectivos densos tienen más fibras, son más gruesos, tienen una distribución más densa.
¿Cuántos tipos de tejidos conectivos densos hay? Hay 3. Tejido conectivo denso regular, tejido conectivo denso irregular y tejido conectivo elástico. El tejido conectivo denso regular pues tiene células A, pero tiene fibras de tipo A, o sea, tiene fibras de colágeno. Esto es tendón, ahí tendón, tendón, y acá luego tengo músculo, ¿no? Y una parte del tendón se logra ver esta estructura con el microscopio, y aquí logramos ver en esa estructura lo que son las células. Ahí está, ¿no? Estas son las células. 1, los fibroblastos. Y después todo lo demás en color rosado, pues son las fibras de colágeno. Eso es lo que hay en el tejido conectivo denso regular. Fibras A de colágeno y células 1 organizados en hileras, ¿no? Ahí están las células 1, ¿no? Organizados en hileras. Se parece a calamina. Así el tejido conectivo denso regular. Se parece a calamina con fibroblastos. Acá tengo 1, 2, 3 y fibras de colágeno. Su matriz es blanco brillante. Se encuentra en, fíjate, este mnemotécnico, ¿no? LPA. Ligamentos, tendones y aponeuroses. Su función va a ser el de unir, el de conectar estructuras. Por ejemplo, recuerda que el tendón, esto es hueso, el tendón va a unir hueso con lo que va a ser músculo, ¿no? Ahí está. Tejido conectivo denso y regular. Y voy a marcar una cruz después en esta zona, vamos a ir marcando. Y es la zona de la dermis, ¿ya? Y la zona de la dermis. Aquí hay tejido conectivo denso y regular. Tiene fibras de colágeno, o sea, hay fibras de tipo A, igual que la anterior. Tiene células 1, fibroblastos, igual que la anterior. Igual que el tejido conectivo denso y regular. Entonces, el tejido conectivo denso regular y el tejido conectivo denso y regular, pues ambos tienen fibras de colágeno, ambos tienen fibroblastos. Esto es dermis. En la dermis hay tejido conectivo denso y regular. Una parte de la dermis, pues se logra ver con el microscopio la presencia de vasos sanguíneos, la presencia de los fibroblastos, ahí, ¿no? Por acá, y luego las fibras. Haciendo un esquema se logra ver mejor los fibroblastos por acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, están aquí desorganizados, y luego todo de color lila serían las fibras. Entonces en el tejido conectivo denso y regular ya no se parece a calamina, se parece todo desordenado. Y vamos a encontrar fibras de colágeno, pues todo lo de color rosado, y los fibroblastos. El tejido conectivo denso y regular se encuentra en la piel. ¿Dónde? En la dermis. Además está en fascias y en todo lo que en toda palabra que inicie con P. Pero esencialmente, pues, periostio, pericondrio, pericardio. Su función es el darle resistencia, ¿ya? Proporciona resistencia a la estructura este tejido conectivo denso y regular. El tercer tipo de tejido conectivo denso es el tejido conectivo elástico. Aquí vamos a encontrar fibras de tipo B, ¿no? O sea, fibras de tipo elástico. Y además células 1. Entonces todos los tejidos conectivos densos, pero todos tienen células 1, tienen fibroblastos. Después, en cuanto a las fibras, pues aquí el tejido conectivo denso regular, el irregular, tiene fibras de tipo A, colágeno. En cambio que este tejido conectivo elástico no, tiene fibras elásticas. Y cuando se los observa,
con microscopio tiene un color amarillo. Aquí está una tinción. Por eso se logra ver aquí en color, tonos de grises y además café. Y esta es la aorta. Y este es un vaso sanguíneo. Y es aquí donde vamos a encontrar tejido conectivo elástico, ¿ya? En vasos sanguíneos. También hay en tejido pulmonar, ¿no? Arterias, tráquea, bronquio, cuerdas vocales y algunos ligamentos. Su función va a ser el estiramiento. Como son fibras elásticas para permitir el estiramiento. Entonces, este es un corte de la aorta visto con el microscopio óptico a 50 veces aumentado, que estamos viendo a 400 veces aumentado, y aquí logro ver, identificar las fibras elásticas, y acá logro identificar lo que son las células, los fibroblastos. Ya en forma más esquemática, apenas logro ver aquí las células, los fibroblastos, y luego estos gusanitos serían las fibras elásticas. El tejido conectivo maduro tenía tres categorías. El tejido conectivo propiamente dicho, el tejido conectivo de sostén y el tejido conectivo líquido, ¿no ven? Ahora, el tejido conectivo, ya hemos explicado el tejido conectivo propiamente dicho. Me faltaría a continuación hablar sobre el tejido conectivo de sostén. Y estos tejidos conectivos de sostén van a ser los cartílagos y después el tejido óseo. Entonces, ¿qué pasa con los cartílagos? Están formados por fibras tanto A como B, fibras de colágeno y también elásticos, ¿no? Y están pues embebidos en condroitin sulfato, de modo que pues tienen una consistencia gelatinosa estos cartílagos. Resisten mucha más tensión que los otros tejidos, que el laxo y el denso, un poco más resistentes que este tipo de tejidos conectivos que hemos hablado hace un momento, y su fuerza se debe al colágeno, ¿ya? Y su flexibilidad se debe al condroitin sulfato. Hemos indicado hace un momento, pues, que estos cartílagos, esto es feto, y esto es cartílago, todavía no es hueso, pues no tiene nervio. Tampoco tiene vasos sanguíneos los cartílagos. No hay vasos sanguíneos porque pues hay un factor anti-angiogénesis en los tejidos que pues impide que se formen vasos sanguíneos. El cartílago maduro tiene estas células, los condrocitos. Esto es cartílago de feto y luego estamos viendo en un esquema, ¿no? Por acá sus condrocitos. Este tipo de células en el cartílago, los condrocitos. A veces pueden estar solo los condrocitos en una laguna. La laguna es el espacio donde está rodeado el condrocito. O a veces puede ver en una laguna, en un espacio, pueden encontrar varios condrocitos, como dos, por ejemplo, o a veces tres condrocitos podemos encontrar en una laguna. Entonces el cartílago maduro tiene condrocitos, células 7. Pueden estar solos estos condrocitos o pueden estar agrupados. Ahora, la superficie del cartílago está rodeado por pericondrio. ¿Ya? Está rodeado por pericondrio ese cartílago. Bueno, y este pericondrio pues tiene tejido conectivo denso y regular. En el pericondrio ahora sí, en el pericondrio, pero no en el cartílago en sí, ¿ya? En el pericondrio, que es lo que va a cubrir el cartílago. Vamos a encontrar ahí pues vasos, nervios y además es el lugar donde se va a regenerar después el cartílago. Seguimos hablando sobre cartílagos. Sus células y su matriz forman una materia, o un material, perdón, que resiste el estiramiento. En la nariz, por ejemplo, en la oreja, por ejemplo, pues hay cartílago y se puede estirar. ¿Ya? Se puede estirar. Y esto por la matriz, y esto por las células que hay en el cartílago. El cartílago se puede
comprimir, como el disco intervertebral, donde hay cartílago y se puede comprimir, se puede aplastar. Esto por las células que tiene y por las anchas que tiene. Y después el cartílago puede sufrir cisalamiento. Funciones del cartílago van a ser sostén, precursor de hueso. Vamos a encontrar o formar, o vamos a ver que este cartílago va a formar prácticamente todo el esqueleto embrionario. Y está presente en el hueso como cartílago de crecimiento y articular. Es decir, que este es el hueso largo, y pues internamente hay un cartílago llamado cartílago de crecimiento. Así entonces en el hueso podemos encontrar internamente un cartílago, un hueso maduro. Tiene actividad metabólica baja el cartílago y este puede crecer de la siguiente manera. El cartílago crece de la siguiente manera. Ahí está un cartílago y desde adentro puede crecer. El cartílago puede crecer desde adentro. Entonces ese crecimiento va a ser intersticial, ¿no? Ahí está el cartílago. Cuando el crecimiento se da desde adentro, se va a llamar crecimiento intersticial. Ahí está el cartílago. Si el cartílago está creciendo desde la superficie, ahí entonces va a ser crecimiento por aposición. Va a ser crecimiento por aposición cuando el crecimiento es desde la superficie del cartílago. Esto principalmente gracias al pericondrio. En cambio que el intersticial es gracias a los condrocitos. Hay tres tipos de cartílagos. Hay tres tipos de cartílagos. El cartílago hialino, así como un cuadrado vamos a dibujar, cartílago hialino. Después tenemos el cartílago, así como un cubito fuerte vamos a dibujar, sería el fibrocartílago. Y después tenemos un cartílago un poco ya más estirado, el cartílago elástico. Los cartílagos van a ser cartílago hialino, fibrocartílago y después cartílago elástico. El cartílago hialino, vamos a hablar de este, tiene una sustancia fundamental, un gel flexible, tiene un color blanco, azul, brillante. Hay fibras de colágeno delgadito con condrocitos en las respectivas lagunas. Pero no vamos a encontrar por si acaso esto en cartílago articular y de crecimiento. ¿Ya? Feto, ¿no? Todavía no es hueso. Sustancia fundamental en esa porción visto con el microscopio, como en la sustancia fundamental en el cartílago hialino, es gel flexible, blanco, azul, brillante. Ahí están las células del cartílago hialino. Fíjate cómo están aquí, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Ahí está. Se llaman condrocitos, que pueden estar agrupados o pueden estar solos, siempre en sus lagunas, ¿ya? Siempre en sus lagunas. Ubicación. Se encuentra prácticamente en lo que es el feto, en los huesos del feto. Puede encontrar en lo que son los extremos de los huesos largos, ahí en estas zonas principalmente, en las zonas de crecimiento del hueso, están presentes en las costillas, está presente en lo que es la nariz, lo que es la laringe, la famosa manzana de Adán. Ahí está cartílago de tipo hialino. Después en la tráquea, en los tubos bronquiales y en el feto y en el embrión. Allí hay cartílago hialino en varios lugares.
Por eso es el más abundante. El cartílago cuadrado, cúbico, el hialino, es el más abundante. Su función va a ser el dar movimiento en la articulación y le va a otorgar además flexibilidad y sustento. Entonces, es el más abundante, pero ojo, es el más débil de los tres tipos de cartílagos que vamos a hablar. Este es el más débil, el hialino. Hay tres tipos de cartílagos. Tenemos el cartílago hialino, el otro tipo de cartílago, un cubo fuerte, ¿no? Se llama fibrocartílago. El fibrocartílago tiene también condrocitos distribuidos en haces de fibras de colágeno. Y esta característica es muy importante. El otro tenía pericondrio. En cambio que este tipo de fibrocartílago no tiene pericondrio. Y el pericondrio es una membrana que cubre al cartílago. En el cartílago hialino, pues hay pericondrio. Pero en el fibrocartílago no existe esa membrana, ¿ya? No hay pericondrio. Esto es disco intervertebral. Aquí vamos a encontrar fibrocartílago. Con una pequeña zona, un corte, se logra ver esta estructura con un microscopio óptico. Vamos a ver aquí varios, todos los de color negrito acá son condrocitos. Lo de color rojo es la sustancia fundamental, ¿no? Más las fibras. Y a un esquema veo aquí los condrocitos. Aquí tengo tres condrocitos en una laguna. Ahí están los condrocitos. Y estas serían luego las fibras. ¿Ya? Luego serían las fibras. ¿Qué tipo de fibras son? Son fibras de colágeno. ¿Ya? No son fibras elásticas como dice por acá. ¿Ya? Son fibras de tipo colágeno. ¿Dónde se encuentra? Pues en articulaciones tipo síntesis, en pubis, en los discos intervertebrales, en los meniscos de la rodilla y también en los tendones. Su función va a ser el de otorgarle sostén. Aquí el fibrocartílago está sosteniendo la vértebra, ¿no? Además va a unir vértebra con vértebra el disco intervertebral. Entonces va a otorgar también fusión. Le va a dar fuerza a la zona donde hay este tipo de fibrocartílago y además le va a dar rigidez. Tenemos tres tipos de cartílago. Cartílago hialino, con pericondrio. La membrana que cubre al cartílago se llama pericondrio. Después tenemos el fibrocartílago, que no está cubierto por pericondrio, ¿no? O sea, no hay pericondrio. Y el tercer tipo sería el cartílago elástico. ¿Ya? El cartílago de tipo elástico. Y este también está cubierto por pericondrio. ¿Ya? Este sí también entonces está cubierto por pericondrio. Entonces, pericondrio vamos a encontrar el cartílago hialino y el cartílago elástico. En la descripción vamos a encontrar condrocitos. Ahorita te muestro los condrocitos. Esto es cartílago de la oreja. Una pequeña zona, cuando se ve con el microscopio óptico, vamos a encontrar primeramente muchas lagunas donde hay condrocitos. Vamos a encontrar fibras de tipo elástico. ¿Sí? Cuando ampliamos más todavía esta zona, vemos entonces las fibras elásticas, la sustancia fundamental. Y en un esquema, fíjate cómo se logra ver aquí el pericondrio, ¿no? Es el que va a cubrir al cartílago elástico. Luego ahí están las fibras. Por acá, estas son las fibras elásticas, pues cartílago elástico. Y ahí están los condrocitos, ¿no? Ahí están los condrocitos rodeados por lagunas. Las lagunas son los espacios donde están los condrocitos.
Entonces, en cada laguna, aquí estoy viendo solamente un condrocito, no estoy viendo dos, uno solo. ¿Qué cartílagos tiene el pericondrio? El hialino y el elástico. ¿Dónde hay cartílago elástico? Pues en la epiglotis. La epiglotis es una membrana, es una estructura que está cercano a la laringe. Después en esta zona, ¿no? En el pabellón auricular, ahí hay cartílago elástico, pabellón auricular. Después la trompa de Eustaquio, que sería esta zona, ¿no? Una trompa de Eustaquio que comunica la cavidad óptica con la cavidad bucal. Esta sería la trompa de Eustaquio. Su función de este cartílago elástico es el de sostener y mantener la forma de la estructura que lo contiene. En este caso, la forma que tiene el pabellón auricular es gracias al cartílago elástico. En cuanto a los tejidos conectivos, entonces, tejidos conectivos maduros, hayamos indicado que se clasifica en tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo de sostén y tejido conectivo líquido. El tejido conectivo de sostén incluye a los cartílagos que ya hemos explicado hace un momento y después el tejido óseo. Pues sobre el tejido óseo lo vamos a describir en detalle en el capítulo de tejido óseo, el capítulo 3. En esta diapositiva solamente vamos a decir lo siguiente del tejido óseo. Hay dos tipos de tejido óseo, el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso, también llamado hueso esponjoso. El tejido óseo compacto está formado por tubos llamados osteonas, en cambio que el tejido óseo esponjoso está formado por estructuras que se parecen a trabéculas, ¿no? A dedos, ¿ya? Está formado por trabéculas. Ahí están las trabéculas. Osteonas para tejido óseo compacto, trabéculas para tejido óseo esponjoso. Ahora, tanto el tejido óseo compacto como el tejido óseo esponjoso, pues están en todos los huesos. Todos los huesos del cuerpo tienen tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Esta es una parte del fémur, un corte, donde vemos acá, pues, esta es una osteona, ¿ya? Esta es una osteona. Y en esa osteona hay varias estructuras que la vamos a ir describiendo en el capítulo correspondiente con mayor detalle. La función del tejido óseo es que nos va a dar, sostiene estructuras, nos protege y además va a ser el almacenamiento de minerales. Por ejemplo, el hueso es un lugar donde se forman los glóbulos rojos y junto con los músculos permite el movimiento. Tejido conectivo maduro se divide en tejido conectivo propiamente dicho, tejido conectivo de sostén y tejido conectivo líquido. El tejido conectivo líquido incluye lo que es la sangre y lo que es la linfa. Ahí está, sangre y linfa. La sangre tiene dos componentes, el plasma y sus células. Este es un vaso sanguíneo, hacemos un corte, vemos con el microscopio óptico haciendo tinción, encontramos ahí su plasma. ¿Ya? Ahí está entonces el plasma, ¿no? En color amarillo. Eso es lo que hay en la sangre. Hay plasma. ¿Qué más hay en la sangre? Células, llamados también elementos formes. ¿Y cuáles son las células que hay en la sangre? Ahí tenemos primeramente estas esferitas, que son muchas, ¿no? Fíjate las esferitas que son muchas por acá. Se llaman glóbulos rojos.
Esa es la primera célula que hay en la sangre, glóbulos rojos. Después tenemos estas otras células en color lila, se llaman glóbulos blancos, o también llamados leucocitos. Y por último, estas estructuras que pues en realidad no son células, son restos celulares llamados las plaquetas. Otra vez, la sangre tiene plasma y células. El plasma tiene agua, tiene hormonas, tiene también nutrientes, ese plasma. Y otras estructuras más. En cambio que las células, y vuelvo a repetir, que hay en la sangre son los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ahí están, luego los glóbulos blancos, y por último a las plaquetas. ¿Cuál es la función? Bueno, los glóbulos rojos van a llevar oxígeno y van a llevar algo de dióxido de carbono, poquito, pero llevan. Pero lo que más llevan es oxígeno. ¿Dónde? A las células. Los glóbulos blancos nos defienden, nos otorgan defensa. Algunos, por ejemplo, van a fagocitar. Algunas células van a fagocitar. Otras van a mediar en las reacciones alérgicas. Cuando haya una sustancia extraña, pues van a estar presentes ahí estos glóbulos para tratar de eliminar aquello que es extraño. Son mediadores de reacciones alérgicas. Y otras células, pues, van a marcar a microbios que nos estén atacando, los van a marcar para que después sean destruidos, ¿ya? Para que después sean fagocitados. Esta es respuesta inmunitaria. Entonces los glóbulos blancos realizan fagocitosis. Ahí está, fagocitosis, está tragando algo, ¿no? Después son mediadores de las reacciones alérgicas. Aquí, algo está en el cuerpo, se encargan de eliminarlo. Y después respuestas inmunitarias. Respuestas inmunitarias. Van a marcar a la célula extraña para que después sea eliminada. Y las plaquetas son las que van a iniciar la coagulación sanguínea. O sea, son las que, si es que algún vaso sanguíneo se rompe y sale sangre, las plaquetas van a tapar ese lugar para parar sangrado. Tejido conectivo líquido, hemos indicado que eran dos, ¿no? La sangre y ahora hablamos de la linfa. Bueno, la linfa es un tipo de líquido extracelular. Hemos visto en el capítulo 1. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en los vasos linfáticos. Ahí está, lo de verde, en este dibujito, pues son los ganglios linfáticos. Entonces ahí vamos a encontrar linfa, ¿ya? En toda estructura, esta estructura llamado vasos linfáticos. Y la linfa está compuesto por células, varios tipos de células, ¿ya? Y también tiene plasma. Entonces, tanto la sangre como la linfa tienen células, tienen plasma, tienen plasma. Solamente que el plasma de la linfa, tiene menor cantidad de proteínas, y esto es pregunta de examen. Por eso lo vamos a marcar en el libro, ¿no? El plasma de la sangre es similar a el plasma de la linfa, solamente que el plasma de linfa tiene menor cantidad de proteínas.
La composición puede variar en diferentes zonas del cuerpo, en la linfa. Por ejemplo, en los ganglios linfáticos vamos a encontrar más linfocitos en la linfa, ¿ya? En cambio que en el intestino delgado, en la linfa, vamos a encontrar mayor cantidad de grasa. Mayor cantidad de grasa. ¿Dónde está la linfa? En los vasos linfáticos, ¿ya? Van a pasar por los ganglios linfáticos que están en estas zonas. Igual acá vemos lo que son los ganglios linfáticos. Para poder entender un poco mejor los temas, yo les sugiero, y bueno, los alumnos que pasan conmigo clases, pues realizan las preguntas de revisión correspondientes. Así que les sugiero que ustedes también realicen lo mismo. Y hemos concluido entonces la revisión de esta segunda parte del capítulo 2. Como les había indicado hace un momento, ustedes pueden pausar la descripción de este capítulo y al final pues tendrán que ver todo el video. Cuantas más veces la vean, les va a servir de mucho. En una tercera parte vamos a hablar sobre las membranas, vamos a hablar sobre el tejido muscular, nervioso y por último la reparación y envejecimiento de los tejidos. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo pronto.